La verdad que no tengo palabras para describirte lo que hoy te voy a mostrar, así que vamos a hacer esta introducción cortita. Pero para acercarme, quedé absolutamente sorprendido con los resultados de esta inteligencia artificial exclusivamente diseñada para arquitectura. No me tiembla el pulso para decirte que es la mejor inteligencia artificial para arquitectura que he probado hasta la fecha. Por eso es que me casé, tengo la licencia anual y te la quiero mostrar porque realmente superó todas mis expectativas. Estamos hartos ya de escuchar, sí, que de un croquis haces un render, que de una imagen haces un video, que de un modelo haces un render. Pero con la calidad que lo hace esta inteligencia artificial, nunca lo vi. Además, hace fachadas. No es gratuita, pero es de las más económicas del mercado y de hecho tiene licencia para estudiante que con mi código de descuento la vas a tener por alrededor de $6 por mes y te puedo asegurar que la vas a usar todos los días. Y además hoy sorteo 3 licencias mensuales Pro entre quienes comenten este video. Ya te voy a dar las instrucciones, pero vamos a verlo porque cuando yo lo vi te juro que me sorprendí de manera tal que me caí de culo. Bien, la página es esta, se llama Rendair, se debería pronunciar Render. Vamos a ingresar y vas a caer en esta página. Si querés podés venir acá y verla en español. Y la suite es muy grande, tenés para crear, para editar, para aumentar la escala y para generar video. ¿Todo eso vos me lo hoy? Sí. Muy rápido y muy fácil. La primera, la de texto para renderizar, es gratis. Te logueas y la usás. Y hagamos una. Bueno, ¿qué querés hacer? Hagamos un edificio tipo Norman Foster, ¿querés? Bueno, vamos a ChatGPT y vamos a pedirle que haga un prompt para render de un edificio de Norman Foster en La Paz. Bueno, dale. En La Paz, Bolivia. Le damos Enter y en este caso nos da el prompt en español, pero tenemos un máximo de 600 caracteres. Así que vamos a decirle que lo haga en menos de 600 caracteres. Y vamos a decirle que puedes usar palabras claves separadas por comas que funcionan muy bien en Render. Copiamos esto y nos vamos a Render. Le decimos si va a ser interior o exterior. Exterior en este caso. ¿Qué tipo de imagen? Vamos a hacer una imagen realista. Vamos a pegarle el prompt. Ay, te quedaron un montón de palabras. Sí, tenemos muchas más palabras para seguir incluyendo. Vamos a darle creatividad. Acá en principio le voy a poner muy poca creatividad. Un 15%. Y acá elegimos si es horizontal o es vertical. Vamos a hacerla vertical y de 2/3. Acá abajo, ¿cuántas querés? Ponele 4. Bueno, le ponemos 4 y generamos. Se empieza a procesar. Mientras se va procesando, te va dando ciertos tips para el trabajo que tengas por delante. Pero empezó otra vez para atrás. No, lo que pasa es que está generando las 4. Fíjate, si yo bajo, ¿ves? Acá están las otras 3. Está haciendo 1, 2, 3 y 4. Va rápido. Va bastante rápido. ¿Y esto es gratis? Gratis. Hoy cambio la Age of Empires por Render, profe. Muy bien. Y ahí terminó. Esta es una. Buena. Esta es la otra. Es medio brutalista. Fíjate cómo incorporó el entorno con los colores que tiene la ciudad de La Paz, con el ambiente, la atmósfera que tiene La Paz. Muy bien. Y acá hay otra. Obviamente esto desentona terriblemente en la ciudad. A ver, dale máxima creatividad. Bueno, entonces vamos a pedirle otra cosa y vamos a llevar la creatividad bien alta. Hacemos otra vez 4 renders y le pedimos generar. Y ves, te sigue dando tips. Y todo en español. Y todo en español. Esta imagen que está generando acá es la cuarta. Acordate que acá se están generando otras 3. Y acá tenemos una. Ah, mira, pues, está más creativa. Sí. Otra y una última. Sí, ponele. Pero yo quiero hacer mi propio diseño y que me haga el render. Más vale, yo te mostraba esta que es de texto a render. Sí, claro, pero yo quiero ponerle mi proyecto. Bueno, para poner tu proyecto tenés 4 opciones. Elevación, un boceto, un croquis, una base 3D o inclusive una imagen para renderizar si ya tenés el render hecho. Y si lo quiero modificar. Claro. Me gustó ese de la base 3D. ¿Podemos arrancar? Sí, vamos al SketchUp Warehouse y vamos a buscar una vivienda moderna. Y no sé, vamos a tomar esta. ¿No va a mirar más? No, bueno, cada uno lo hará con el modelo que quiera. Acá hay un montón, pero vamos con esta,
que es la más despojada de todas. Todas tienen vegetación y entorno, esta no tiene nada. Vamos a descargarla y vamos a abrirlo en SketchUp. Acá la tenemos, vamos a buscar un punto de vista que puede ser, por ejemplo, ese. Y exportamos esta imagen. Y ahora, esta misma imagen la cargamos en Render. Sí, pero dentro de la base 3D. Lógico, venimos acá a la base 3D, le ponemos que es exterior. Agregamos la imagen, hacemos clic acá donde dice subir imagen, ahí la tenemos cargada y vamos a sacarle todo lo que le habíamos puesto en el prompt antes con una creatividad del 50% y vamos a ponerle casa, playa, atardecer. Parece el indio toro del llanero solitario. Casa, playa, atardecer. No, bueno, son palabras claves. Es que no podés describir la escena así como una hermosa tarde de playa, qué sé yo, así. Sí, lo puedes hacer de una manera o de otra siempre y cuando no te excedas de los 600 caracteres. Acá tenés para agregar palabras claves, que está bueno también. Haces clic ahí. Sí, pues están en inglés. Sí, bueno, pero puedes combinar el español con el inglés. Por ejemplo, Street Level View con Countryside Villa, moderno, minimalista, contemporáneo, inclusive Sí, hasta tenés... materiales a Hadid, de todos esos. Seguimos bajando. Material. ¿Qué material querés? Ponerle madera y concreto. Bueno, good, concrete. Y agregamos simplemente eso. Ah, mira, te lo puse ahí con comas. Claro, nosotros lo habíamos puesto también separado por comas. Acá la creatividad la podemos ajustar. Vamos a dejarla un 50%. Vamos a hacer 4 y vamos a ver qué hace. Por lo pronto debería ser una casa que se parezca muchísimo a esto. ¿Qué eso ahí abajo? Fidelidad a la imagen. Claro, bueno, eso es cuánto te respeta la imagen. Vamos a darle un 30% de respeto, vamos a ver qué tanto nos modifica. Tendría que ser una casa en la playa al atardecer, minimalista con madera y concreto. Hacemos las 4 imágenes. Ahí también te muestra así una y después las otras. Claro, acá abajo están las 3 que se están haciendo junto con esta la cuarta. ¡Wow, boludo! ¡Mira lo que es eso! Mirá qué impresionante, ¿no? Vamos a comparar. Pero hiciste más aparte de esta. Sí, está esta y están estas otras 3. ¡Wow, boludo! A ver, ponerle... Bueno, vamos a la pantalla completa y vamos a comparar el antes y el después. Boludo, está bestial animal, súper... Así una cosa indescriptible. Sí, ¿no? Y eso que le dimos un 30%, fíjate que está bien, acá nos eliminó unas ventanas que teníamos, pero acá nos puso la puerta, nos respetó. Bueno, acá hizo una ventana un poquito más grande. Sí, pero está muy animal. Mirá, hasta las sillas, las mesas, las palmeras de arriba, profe, las palmeras de adentro. Claro, acá había unas palmeras y mirá lo que te hizo. No, boludo. ¡Ay! ¿Y esta decís que tiene precio especial para estudiantes? Tiene precio especial para estudiantes, 50% de descuento para estudiantes. Oh, y va a mostrarme las otras. Esta es una, esta es la otra. Buena también. Y te respeto todo, la playa, el atardecer, todo. Todo, por más que lo hicimos en español y lo mezclamos en inglés, mira qué bueno que está. No, profe, esto es mundial. A ver la última. Wow, no sé con cuál quedarme. A ver, te hago un reto. ¿Que me vas a retar? Sí, pero no porque te portaste mal. A ponerle fidelidad de la imagen 100%. Sí, no conviene llevarlo al 100%. Sí, pues yo quiero tener las 2 ventanitas esas chiquitas. Bueno, vamos a hacer que nos respete al máximo esto, pero no al 100%. Vamos a ponerle un 95% como mucho. ¿Y la creatividad? La creatividad vamos a bajarla también. Vamos a llevarla a un 10% y vamos a generar otras 4 imágenes. ¿Qué es eso ahí de los complementos opcionales? Le podés agregar una referencia. Como una referencia. ¿Así una casa en la que te querés copiar? Sí, una casa a la que te querés copiar. Ay, busquemos casas. Vamos a buscar una casa moderna en la playa. Y mira, ¿esta qué te parece? Está buena, dale. Bueno, entonces le pedimos permiso a Don King Design y la guardamos. Y le agregamos como referencia. Hacemos clic acá en subir imagen. Cargamos nuestra imagen. Y acá nos aparece la imagen. Y tenemos también la posibilidad de darle una fidelidad a la referencia. No le vamos a dar mucho porque le estamos pidiendo poca creatividad. Que nos cumpla al 95% con la imagen. Vamos a dejar eso. Sé que es un atardecer también. Claro, tiene iluminación adentro. Vamos a ver si nos toma algo de eso, algo de la vegetación. Vamos a ver, generar. En teoría me tiene que hacer las ventanitas. En teoría tiene que respetar absolutamente todo. ¡Wow, profe! Mirá, te iluminó todo adentro como en la referencia. Sí, pero mirá, tenés tus ventanitas. ¡Ay, tenés razón! A ver, abrile. Fíjate, acá está. Y vamos a comparar. Ahí tenés tus 2 ventanitas. Y acá tenés tus otras 2 ventanitas. No cambió nada
boludo, me cago en... Esto es el apoteótico final de la... así, no me sale. Estoy omnubilado, anonadado, con el culo en el agua. Y esta no es la única. Aparte de esta, te hizo esta otra. En las ventanitas, boludo. Se van a llenar de guita estos tipos. ¿Quién, los de Render? Sí, los de Render también, pero digo, el que hizo esta casa, se la va a vender a cualquiera. Está buenísima, yo la compro, ¿cuánto vale? Bueno, vos podés hacer esto y convertirte en ese emprendedor exitoso. Mira, acá tenés otra. No, profe, esto es mundial. Tenía razón que los renders se murieron. Estos son los renders del siglo XXI. Y esta es la otra. Mamá, profe. Bueno, y ahora dale mucha, así, permiso. Bueno, dale, está bueno. Vamos a darle mucha creatividad y vamos a decirle que la fidelidad de la imagen sea bastante bajita, un 10%. Sí, como para que tenga una idea nomás, pero que le damos libertad. Confiamos en vos, Render. Bueno, seguimos con la misma referencia. Sí, si querés le podés dar un poquito más de fuerza a la referencia. Bueno, le damos un poquito más de fuerza a la referencia, un 60%, 4 imágenes y allá vamos. ¡Wow! Profe santo, hiper mega estratosférico, cataciclismo trópico de lo inimaginablemente alucinógeno. Esto es absolutamente ultra cuántico. Así no tengo palabras, profe. Mirá qué buenísimo. Es fantasmagóricamente descomunal y electroexplosivamente apoteósico. A ver las otras. Esta es la otra. Ay, profe, nunca en mi vida había presenciado algo tan hiper extraordinarioso así como esto. Y todo del modelito ese de mierda. Digo, bueno, no de mierda, pero... Sí, bueno, el modelo también ayudó. Sí, profe, pero tampoco digamos que era... A ver, eso lo puedo diseñar yo. Sí, yo creo que sí. Pero tampoco es para desmerecer el modelo, está muy bien. No, pero mirá lo que es ese render, boludo. Ay, me va a subir la presión, profe. Se me va a inflamar la próstata. Y a ver, mostrame la otra. Acá tenés. Wow. Y es impresionante porque mantiene la esencia original del proyecto. Mantiene la esencia original del proyecto, tal cual. Fíjate. Sí, te sacó el muro ese ahí del fondo, pero bueno, es que le dimos mucho permiso y mucha creatividad. Pero qué bestia, boludo. Y a ver la última. Sí, bueno, esta está pelada, pobrecita. No sé cómo van a hacer ahí arriba con ese techito, pero... las otras estaban mejor. Sí, está raro el techo ahí tan delgadito. Pero bueno, de 4 imágenes, 1, 2, 3, 4, tenemos como mucho material para seguir trabajando. Sí, y las otras, las de ahí abajo, que son exactamente... No, ahí está. Que son exactamente lo que habíamos hecho. Mirá, la que me mostraste al principio parece una cagada al lado de esta. Sí, y ojo que estas tienen poca creatividad, ¿no? Sí, y tienen mucha fidelidad con el proyecto original. ¿Y le puedo cambiar materiales? Vos le podés hacer lo que quieras a esto, fíjate. Vamos a decirle que en lugar de ser una casa, sea una cabaña rústica de tablas de madera envejecida. En la playa vamos a sacarle el moderno y minimalista y vamos a dejarle que sí sea de madera, solo madera. Y en este caso deberíamos o cambiar la referencia de esto o bajarle mucho la fidelidad. He buscado una cabaña de madera, profe. Bueno, vamos a buscar una cabaña de madera. Cabaña de madera. Y de acá puede ser... Mira, podría ser esta de acá, que es la única, digamos, que no tiene techo inclinado para que más o menos se parezca a la otra. Ponele techo inclinado, profe. Bueno, esta también me gustó para techo inclinado. Vamos a guardar esta imagen. Sí, total, después podemos probar con la otra, porque son creaciones ilimitadas. Guardamos esto y cambiamos esta imagen y en su lugar agregamos como referencia esta que descargamos recién. Acá está. ¿Y le va a dejar 60%? Sí, ponemos 4 imágenes. Acá le voy a agregar una palabra más que es age, que es como envejecido, y vamos a ponerle rust. Que es rústico. No, es óxido. Generamos y acá tenés una. Sí, está raro, tiene mucha creatividad, profe. Sí, bueno, ahora la arreglamos. ¿Pero se parece a esta o no se parece? Tengo que confesar que sí, se parece. Bueno, vamos a ver las otras. Esta es una, esta es la otra. Ah, mirá, esa no está tan... se parece, a ver, para pasarle el dedito. Este decís vos. Sí, mirá. Oh.
Bueno. Sí, yo creo que le bajamos un poquito la creatividad y vamos a llegar bien. Y a ver la próxima. Sí, no, esto creo que no. No, pero tiene ideas lindas, ¿eh? Ojo que esto me Sí, gustó. pues se cae eso, profe. Sí, bueno, ya sé. Como idea, este balcón que sale y puedo mirar hacia un lado y otro lado de la playa, me gustó. Así que vamos a decirle que sea un poco más fiel a la imagen y que no sea tan creativa. Generamos... Boludo, escuchame, mirá lo que hizo. ¡Qué bestia!, ¿no? No, está increíble, boludo. El render se murió. Escúchame, todos los que te escriben que sos un idiota, que decís que el render se va a morir, que me vengan todos esos cerebritos a mapearme la madera así de este proyecto en 3 minutos. ¿Qué te digo en 3 minutos? 3 horas te doy 3 días, boludo. Bueno, Wilson, no te enojes. Es que me molesta que te insulten, profe. Bueno, pero es común, es decir, hay gente que defiende su trabajo y me parece Sí, perfecto. pues no se dan cuenta que el render va a morir, profe. O sea, esto no lo sé. A ver, mostrame las otras. Bueno, acá tenés otra. Ya, profe, parece la casa de Tarzán. Acá hay otra Está más. buena. Está un poco venida menos igual, ¿no? Bueno, le pusimos que estaba envejecida. Bestia, boludo. Y si yo le cambio, ahora le digo que no está en la playa, le digo que es de ladrillo y que está en medio de la ciudad. Lo hacemos. No, yo no te puedo creer, pero es muy animal. Ponemos casa moderna de ladrillo en barrio residencial y agregamos un par de palabras claves. Por ejemplo, agregamos el ladrillo, podemos agregar algo de piedra, concreto. Vamos a hacer que se vea la ciudad, no sé si me lo va a tomar. Sí, pues le pusiste barrio residencial. Sí, bueno, vamos a ver qué hace y vamos a hacerlo... Hacelo lluvioso. Bueno, lo hacemos lluvioso. ¿Y el tipo de luz? A la mañana. Bueno, morning lights. Agregamos, ponemos 4. Si podés sacarle, boludo. Bueno, le sacamos la imagen de referencia y le ponemos otra. No, dejásela así a ver qué hace. Bueno, y generamos. Ahí vamos. Y acá tenés 1, Ya, está rara. 2, Pero la hizo, 3 y 4. Mirá, le hizo lluvioso, todas las luces en la mañana. Se ve la ciudad atrás. Y si yo le quiero poner un auto, ponerle. Para eso vamos y editamos la imagen. Vamos con esta. Sí, cualquiera. Bueno, ponemos editar render y tenemos la opción de seleccionar y modificar. Sí, pero eso no quiero. Vos querés insertar y modificar. Claro, le quiero poner un autito. Bueno, vamos a insertar y modificar. Hacemos clic en editar y acá tenés la posibilidad de subirle algo. Por ejemplo, fíjate, seleccionamos este auto, lo guardamos y lo cargamos acá en render. Le damos a abrir. Ay, ¿te apareció? Sí, te aparece acá, vos lo podés seleccionar y lo podés mover, inclusive si querés lo podés cambiar de escala, si lo querés poner más adelante, más atrás, como sea. ¿Y si lo quiero poner del otro lado? Si lo querés poner del otro lado, acá tenés para espejar con respecto a una vertical o con respecto a una horizontal. Sí, no, eso creo que no. No, esta no. Vamos a ponerlo ahí y no sé, está medio grande acá. Sí, ponerlo del otro lado. Bueno, vamos a ponerlo del otro lado, un poquito más chiquito. ¿Y se van a ver los reflejos? Bueno, fíjate, acá le decimos que está hecho. Sí, pero no lo hizo. No, te pone la imagen acá. Esto es lo que vos querés, así que ahora directamente le das generar. Ah, y se pone a hacer los reflejos. Se pone a integrar absolutamente todo. ¡Terminó! Terminó. Pero no puse el auto rojo. No, bueno, no puso el auto rojo. Le podríamos haber puesto en el prompt que queríamos que el auto fuera rojo. Y además, fíjate que le dimos bastante creatividad. Ah, ¿todo eso hay que hacerlo de nuevo? No, vos tenés el render y todo lo que hicimos recién tiene también su correlato en cuanto, en este caso, a la intensidad de color, de las formas, de la creatividad. La base está. Ya, a ver, mostrame cómo era el original. Quiero ver si cambió la casa. Bueno, hacemos comparar. Ah, mirá, la casa no cambió nada. Cambió el auto nada más. Claro, cambió el auto y fíjate que le agregó reflejos, le agregó sombras. Sí, lo dejó muy bien. Parece que no llueve abajo del auto. Sí, acá puede No, ser. pues está muy bueno, profe. ¿Y qué más podemos crear? ¿Interiores hace? Lógicamente, hace interiores. Vamos al 3D Warehouse y vamos a buscar un living room. Y acá tenemos, vamos a buscar alguno que esté medio pobrecito. Fíjate, este está bastante Sí, pobrecito. vos sos muy bueno, boludo. Le pedimos permiso a Raúl, lo descargamos. Así es como modelo. Tranquilamente lo podríamos subir así. O si no, podemos hacer que sea un croquis. Creo que están bien. ¿Qué querés hacer? Hacete este con modelo y después me muestra un croquis. Bueno, vamos a hacer este entonces. Archivo exportar, gráfico 2D. Y ahora lo cargamos acá en render, pero en este caso volvemos a crear y vamos con una base 3D para renderizar. Ah, y si hace boceto lo hace al lado. Claro, y si haces una imagen lo haces de este lado.
que también puedes subir una elevación, una fachada. También puedes subir una fachada. Ay, boludo, ¿hasta qué hora nos vamos a quedar acá? A mí se me va a parar el corazón, ¿sabes? Porque esto es muy bestial. Vamos al interior, eliminamos esta y traemos nuestra nueva imagen, que es este living room. Acá la tenemos. Vamos a darle bastante fidelidad a la imagen. Sí, y en el prompt hay que cambiarle. Y en el prompt le ponemos sala de estar, moderna, geometría pura. Sí, no le podemos poner minimalista. No, no es muy minimalista, pero vamos a decirle que tiene madera, que tiene yeso, que tiene alfombra, que tiene un sofá, TV, etc. Tiene una pecera, profe. Sí, es cierto. Vamos a ponerle que tiene una pecera. Vamos a dejarle la creatividad bajita y vamos a hacer 4 generaciones en estilo realista. Generamos y acá tenés 1, 2, 3 y 4. Pero bueno, no me gusta ninguna, pero está muy buenísimo que respetó toda la geometría que le pusiste. Sí, en todas me hizo el estanque de peces. Acá en el televisor me puso en todas un estanque de peces. Sí, ahí afuera también. Sí, acá también puso un estanque de peces. Pero bueno, el 3D que teníamos era ese. Esto está bastante realista. También podemos cambiar el estilo de imagen y buscar algo más arquitectónico. Por ejemplo ese, le damos confirmar. Vamos a bajarle un poquito la fidelidad de la imagen y le agregamos un poquito de creatividad y generamos 4 imágenes. Mira, está bueno también. Sí, se ve muy bien. Vamos a pasar al próximo. Está bueno, profe. Me gusta que la pecera es una ventana ahora. Sí, pero bueno, es más sugestivo que el otro, ¿no? Más sugerente. Sí, la verdad está muy bueno. ¿Y qué más haces? Bueno, vamos a hacer un collage, por ejemplo, que este está muy de moda. Generamos 4. Y acá tenés 1. Sí, está bueno también. Sí, está muy bueno. 2. Mira, te puso pececito en el piso. Tenés mascota, profe. 3 y 4. No sé, es un estilo... Sí, está raro, pero ¿qué puede ser? Fíjate cómo te inventó la iluminación que viene de la ventana. Acá también lo hizo. Acá también lo hizo. Y acá la hizo mucho más profunda. Está bueno, muéstrame un boceto. Dale, vamos a buscar un boceto. Y no sé, suponete vamos con este. Guardamos la imagen. Y ya mismo llevamos esta imagen a render. Pero esta vez vamos a boceto. Entonces cerramos esto, agregamos el boceto que recién descargamos y esto vamos a hacerlo realista. Sí, realista, profe. Bueno, realista, confirmamos. Acá dice que la imagen es menor de 500 píxeles y podría dar peores resultados, pero vamos a probarlo igual. Y acá vamos a ponerle sala de reuniones, oficina moderna y vamos a buscar algunas palabras claves. Podríamos agregarle un minimalista, un estilo Rem Koolhaas, sala de reuniones, wide shot. Y acá vamos a ponerle que tenemos mármol, steel, revoque de yeso, pintura, concreto pulido. Y vamos a ponerle que es a la puesta del sol y con luces suaves. Todo listo. ¿Le va a agregar referencia? Y en este caso habría que agregarle una referencia porque, digamos, el croquis no tiene demasiada información. Pero veamos qué es lo que puede hacer con el croquis solo. Ah, muy bien. Vamos a ponerle que son 4 y generamos. Ay, pero me muero, boludo. Mira lo que hizo. Está bestial. Sí, ¿no? Se ve muy bien. Ahora vamos a ver lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora. Respetó mucho, profe. Respetó mucho, fíjate. Esto teníamos antes y esto tenemos ahora. No, boludo, está muy animal, profe. Quiero estudiar arquitectura. ¿No estudias arquitectura? Sí, porque hasta en tercer año, ya estoy podrido a estar en primer año. Hace 20 años que estoy en primer año. Bueno, ánimo, Wilson. Ya vas a pasar. Sí, ponele. No, está muy bestia, profe. A ver la otra. Ay, Dios mío. Esta es la otra. No, boludo, mirá lo que es. Otra más y otra más. No, es infernal, profe. Todo eso a partir de un croquis. Todo esto a partir de un croquis. Y eso que no le pusimos imagen de referencia. Vamos a ponerle una imagen de referencia. Sí, porque yo siempre busco en Pinterest. Bueno, vamos a buscar sala de reuniones. Sí, son toda una cagadita al lado de la que vimos recién. Sí, bueno, pero mira, vamos a complicársela un poquito. Vamos a tomar esta. Profe, eso está mundial. Se va a volver loca a render. Vamos a guardar la imagen y vamos a pedirle a ChatGPT que nos dé palabras claves para esta sala de reuniones. Dame palabras claves para render hasta 600 caracteres. Te dice una lista. Sí, es que no le puse que tenía que estar separado por comas. Ahí está. Copiamos esto, se lo pegamos acá
a render. Y agregamos la referencia. Agregamos la referencia, subir imagen. O se va a volver loca render. No lo va a hacer. Yo creo que sí lo va a hacer, ¿vos sabés? No, si lo hace, te juro que me voy y me pongo a estudiar y paso de año. Dale, vamos a hacerlo. Son 4 imágenes. Tengo miedo, profe. Allá vamos. Y acá tenés una. Ay, profe. Sí, pero ahora que lo miro no está bien. Mirá las maderas que tiene en el piso. Sí, estas maderas de acá. Sí, zafé. El año que viene sigo en primer año. Pero bueno, ahora lo podemos cambiar, ojo. Vamos a la próxima. Acá está. Sí, también te puse las maderas. Caminás por ahí te tropezás, boludo. Sí, pero salvo eso, el resto se ve muy bien, ¿no? Sí, es cierto. Vamos a la otra. Sí, esa oficina es un atentado contra las corporaciones. Bueno, ahí lo arreglamos. Y otra más. Esto seguramente debe estar en el croquis, ¿vos sabés? Vamos a comparar. Claro, son estas líneas que aparecen acá que la han confundido. Ah, sí, lo que sea, pues yo me quedo en primer año. Bueno, pero vamos a tratar de modificarlas. A ver, vamos a la primera de todas, a esta. ¿Es que lo va a poder modificar? Vamos a ver. Vamos a Editar Render. En este caso podríamos eliminar objetos porque lo que queremos es eliminar estos objetos que están acá. Así que le damos clic en Editar y vamos a seleccionar con el pincel las zonas que queremos eliminar. Por ejemplo, vamos a cambiar el tamaño del pincel y queremos eliminar esto también. Y acá podemos aumentar un poquito más y seleccionar todo eso. ¿Y ya está? Y vamos a ver, le digo hecho acá y vamos a hacer 4 opciones. Sí, en una de las 4 tiene que salir bien. Sí, porque ves, en este caso no te deja poner ningún prompt ni nada. Hacemos clic en generar. ¡Ay! ¡Lo hizo, profe! Compañeritos míos, el año que viene voy a estar con ustedes. Por fin voy a tener los mismos compañeros. Muy bueno, ¿eh? A ver, vamos a ver las otras. Esta es la primera. La segunda también lo hizo muy bien. La tercera muy bien también. Y la cuarta muy bien también. No, profe, esta inteligencia artificial es una bestialidad. Lo único que falta es que interprete bien las fachadas y estamos fritos. Bueno, es que interpreta muy bien las fachadas. Fíjate, vamos a crear y vamos a ir a elevación para renderizar. Y fíjate, yo tengo este CAD en donde es una intervención moderna dentro de un tejido bastante antiguo, pero de muy buena calidad. Y así como está, directamente exporto esto y lo llevo a render. Me gusta como decís render, profe. Y vamos a decirle que es un exterior. Vamos a ponerle que sea una fachada arquitectónica, un dibujo arquitectónico de momento. Y vamos a eliminar esto y cargamos la fachada. Ahí está. Y vamos a pedirle a ChatGPT que nos dé palabras claves para esto. Y vamos a sacar, obviamente, la referencia. Y vamos a ver cómo queda esta fachada pintadita. Sí, porque va a ser un dibujo arquitectónico. Exactamente. Y le podríamos agregar una referencia. Vamos a buscar curtain wall. Y me gusta botón derecho, guardar imagen como. Y la cargamos en render. Subimos la imagen. Y vamos a decirle que tenga un 75% de fidelidad. Sí, profe, pero entonces no le hagamos dibujo, hacerle fotorrealista. Bueno, entonces venimos acá y en lugar de dibujo seleccionamos realista. Confirmamos. Y dale generar. Sí, pero hagamos 4. Sí, dale, 4. Generar. Y acá tenés 1, Wow, profe, está buena. 2, 3 y 4. Está raro eso que te hizo en el cielo, ¿no? Sí, ¿sabes por qué? Porque la imagen que elegimos, esta vez que tiene una marca de agua, hace que se vea rara. Vamos a buscar otra, vamos a probar con esta, por ejemplo. Sí, pero esa no tiene nada que ver con la otra. No, pero bueno, estamos probando. Y vamos a cargarla. Oh, esto es buenísimo lo que hizo, profe. No, sí, sin duda. Pero, insisto, eso está raro. Podríamos probar primero sin referencia y ver qué hace. Y en función de eso vemos qué hacemos. Meta, profe. Ahí vamos. Generar. Wow, boludo, está bueno. ¿Y por qué te lo hizo de ladrillo? Y porque le pusimos que era de ladrillo. Ah, a ver los otros. No, es impresionante. Ah, mira, esa es muy buena. Oh, o sea, con una fachada haces lo que querés. Sí, vamos a sacarle el ladrillo ahora, por ejemplo. Vamos a sacar el hierro forjado y vamos a dejarle solamente acero y vidrio. Vamos a sacarle la piedra también y vamos a cargarle la referencia que habíamos cargado recién. Ahí está, llevamos nuestras generaciones a 4, generamos. Oh, mirá cómo te inventó, profe. Sí, tuvo mucha creatividad, no obstante se ve muy bien. Mirá, y es del mismo color de los otros. Por ahí podríamos bajarle un poquito la creatividad y bajarle un poquito la fidelidad de la referencia y decirle que la fidelidad de nuestra fachada sea un poquito más alta. Generamos y ahí tenés. Wow. No, definitivamente es muy animal esta inteligencia artificial.
¿Tenés otra? Sí, tenés esta. Wow, profe, se está haciendo muy largo el video. Los suscriptores te van a matar, pero escúchame, ¿yo puedo mejorar un render que tengo así medio choto? Con esta IA. Sí, lógico, con render. Sí, más vale. Bueno, busca render choto Wilson. ¿Que lo publicaste en internet? No, pero busca render choto, alguno te va a aparecer. Render Choto Wilson. Vamos a ponerle arquitectura. Bueno, ponerle. Arquitectura. Sí, no te dio mucho render, pero ahí tenés uno, mirá. Este. Sí, ese, está chiquito, se ve feo. Bueno, lo guardamos. Vamos a render. Y en este caso vamos a ir a aumentar escala. Entonces, agregamos la imagen. Render choto. Dice que esta imagen es menor de 500 píxeles. Bueno. Sí, todo lo que vos querás, pero hacémoslo gigante. Bueno, le ponemos un tamaño de 4X y vamos a pedirle que haga una sola generación. En este caso, la fidelidad de la imagen. Sí, eso yo sé por qué sirve, profe. Mostrame los resultados. Le damos generar y ahí la tenés. Boludo, ¿eso es 4K? En realidad es 4 veces más grande la imagen que le dimos. Entonces, fíjate, ¿ves? Comparamos. Eso teníamos antes y esto tenemos ahora. Wow. ¿Y le podemos pedir que esta la lleve a 4K también? Lógicamente, venimos acá a 4K y le pedimos que aumente esta. ¿Y te la aumenta hasta 4K? Y te la aumenta hasta 4K. Te da la opción de aumentar escala y mejorar o de corregir las personas, pero no tenemos personas, así que ponemos aumentar escala y mejorar. Y ahora te tomó la anterior. Y ahora tomo la anterior, le damos generar y ahí ¿Y terminó. esta sí es 4K? Fíjate, la descargamos y mira, propiedades 4096 por 2728 píxeles. Wow, y le dimos un render súper choto, profe. Lógico. O sea que si le damos un render mejor... Lo hacemos, mirá. Saco este, buscamos render arquitectura y seleccionamos este. El primero que me aparece tiene 980 píxeles. Lo cargamos en render y le decimos que lo haga 4 veces más grande. Y acá podés decirle que tenga más o menos textura. No le vamos a agregar mucha textura. Que sea bastante fiel a la imagen. No hay personas, pero si las hubiera le podríamos poner corregir personas. Y generamos. Y acá lo tenés. 4K. Así era antes y así es ahora. Wow, profe, y se nota, ¿eh? Y no modificó mucho la imagen. No, porque le dijimos que la fidelidad de la imagen fuera bastante alta. Muy buenísimo. Y te jodo una sola cosa más. ¿Qué querés? Video, profe. ¿Se puede hacer video? Lógicamente. Vamos a video y vamos a elegir una imagen. ¿Y puede ser algo de lo que ya hicimos? Sí, mira, bajamos, buscamos todo lo que estuvimos haciendo, podemos seleccionar esta imagen, vamos a descargarla, la cargamos acá y acá le podemos poner lo mismo que pusimos a la hora de hacer el render. Así que copiamos eso, se lo pegamos acá y le podemos agregar preajustes de movimiento. Hoy tiene un montón. Sí, es cuestión de probarlo, pero vamos a tomar, por ejemplo, esta, por ejemplo, el slow motion. Agregamos. Ahí te puse la palabrita nomás. Y acá generamos la imagen. Esta nos consume 25 créditos del total que tenemos. Le damos generar. Ahí va bastante rápido. Sí, es muy rápido. Y ahí terminó. Le damos play. Wow, boludo, está animalazo. Vamos a descargarlo, así lo ves en pantalla completa. Y acá lo tenés. Wow, boludo, digo otra vez. Wow. ¿Me prestás tu tarjeta de débito, profe? ¿Cuánto vale esto? La verdad que es bastante económica. Si la contratás anualmente, podés ahorrar hasta un 20% de descuento y te queda, si sos estudiante, a $7.60 por mes. ¿Y si soy profesional? Si sos profesional, tenés dos planes. El Creator Plan, que vale $15 por mes, y el Pro Plan, que es el que te mostré hoy, que no tiene tiempos de espera en la cola de render. ¿Y si quiero probar un mes nada más? Si querés probar un mes, sale un poquito más caro. Acá lo tenés mensual, vale $19 por mes. Y el Pro Plan vale $49 por mes. ¿Y el de estudiante? El de estudiante vale $9.50 por mes. Ahora, la buena noticia es que todos estos precios tienen un 10% de descuento si usás mi código de descuento ARCMANES10 al hacer tu compra. Ah, es muy barato, profe. Sí, así de barato, es muy económico. Y es una herramienta, vos pagás miles de dólares por tu computadora, que es una herramienta, no vas a pagar $15 por esta herramienta, $15 por mes. Si sos estudiante, $7.60 y le aplicás mi código de descuento, son $6.00. Un café. Un café en Starbucks vale más que eso. Hace rato que yo lo vengo diciendo, la inteligencia artificial va a desplazar al render tradicional. Y ya no se trata de si lo va a reemplazar o no lo va a reemplazar. En realidad
se trata de cuándo lo va a reemplazar. Porque a la velocidad que vienen los avances tecnológicos en materia de inteligencia artificial, lo que hemos visto hoy en comparación con lo que hacíamos hace un año, es un salto de calidad enorme. Y la cantidad de saltos de calidad que nos quedan por delante. ¿A qué velocidad está evolucionando la inteligencia artificial? ¿Y a qué velocidad está evolucionando el render? No en vano, los fabricantes de software de render están incorporando inteligencia artificial a sus flujos de trabajo. Siempre menciono el caso arquetípico que es D5 Render, por ejemplo, que es un software de render de altísima calidad en tiempo real, pero que se ve venir de frente a la inteligencia artificial. Como dice el refrán, si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Así que, efectivamente, D5 Render abrazó la inteligencia artificial y la puso dentro de su flujo de trabajo. Pensemos cómo era el proceso de renderizado hasta ahora. Días y días de trabajo, aplicando materiales, aplicando WMaps, colocando props, assets, iluminando, ajustando la cámara, renderizando en equipos súper potentes que valen miles de dólares, en software muchas veces que son carísimos también. Y hoy todo eso desaparece. ¿Por qué? Porque obtenemos un producto casi tan bueno como el render, y digo casi tan bueno como el render para darle lugar a todos los defensores del render que dice, bueno, pero si querés hacer algo exactamente como esto, no podés hacerlo, o si mirás esto desde dos cámaras distintas, no obtenés los mismos materiales o el mismo... ¿Me explico? ¿Tienen razón? Sí, todavía no, pero no falta mucho para que eso suceda. Entonces, de un lado tenés tiempos, costos, expertise, porque encima tenés que saber usar el software. Es decir, para eso hay gente que se dedica hoy a hacer renders profesionalmente y que son dueños de un conocimiento que nadie tiene, o pocos tienen. Tienen equipos súper caros, tienen las licencias de los mejores software de rendering. Y de este otro lado tenemos el mismo producto, casi, sin costos enormes en hardware, porque esto lo podés hacer hasta en el teléfono si querés. No necesitas una computadora con una RTX 5090 ni nada por el estilo. Y además, súper económico. La licencia de creador vale $15 por mes. La licencia de estudiante vale $7,60 menos el 10% de descuento con mi código ArcManes10. ¿Significa esto que el render tradicional va a desaparecer? Sí. No del todo. No me ataquen, no me peguen. No del todo. Obviamente que no del todo, siempre va a haber alguien que esté obsesionado con el detalle y que tenga el dinero para contratar a alguien que a su vez tenga el dinero para tener unos equipos monstruosos. El automóvil se inventó hace más de 100 años y al día de hoy todavía hay quienes fabrican carretas. Sí, quise decir eso que pensaste. Pero bueno, si te gustó, probalo, sumate. Subite a esta ola revolucionaria que es la inteligencia artificial, que mal no te va a hacer, al contrario, te va a traer muchos beneficios. Está al alcance de cualquiera, no hace falta que seas arquitecto, no hace falta que tengas miles y miles de dólares para comprar el software, los equipos, lo que sea. No necesitas invertir horas de estudio, ya viste cómo te lo mostré hoy, es muy fácil. Tarde o temprano te vas a subir. Subite hoy. Bueno, escuchame una cosa. Tengo 3 licencias para sortear entre ustedes. Son licencias mensuales Pro, la misma que tengo yo. Y voy a sortear una entre todos aquellos que comenten este video con la manito saludando de Adiós Render Tradicional, ¿sí? Con la manito saludando, comentan, me dicen qué les pareció, si piensan como yo o no, si son defensores del render tradicional o no. Yo soy muy open mind. Simplemente digo lo que veo. Bueno, ustedes comenten. Si me quieren putear, me putean, no hay ningún problema. Con la manito, así. Entonces, una licencia va para los que comenten con la manito. Otra licencia la voy a sortear entre los que son miembros del canal. Si no sos miembro del canal, hacete miembro del canal, así tenés más posibilidades de ganar. Y otra licencia más la voy a sortear entre mis Patreons. Los miembros de Patreon, los que están suscriptos a mi página de Patreon, que dicho sea de paso, te invito, que tengo muchísimo material del que mucha gente viene a buscar a este canal todavía, porque en un pasado hablé muchísimo sobre AutoCAD, Revit, SketchUp, Layout y un montón de otras cosas.
Bueno, hoy toca hablar de esto, pero todo ese material que también es necesario hoy, lo estoy poniendo dentro de Patreon. Así que si te interesa, vale $3 por mes. Y de paso, si comentás este video al pie de la página de Patreon, también voy a sortear una licencia mensual pro de Render. Nada más, te dejo. De este lado el botón de suscripción y de este otro lado te dejo un par de videos para seguir aprendiendo, porque en esta época de la inteligencia artificial no hay respiro, no te puedes quedar quieto, hay que aprender todos los días. Chao.